Bueno, hoy el tema que vamos a ver es la connotación actual de las clases sociales y la lucha de clases. Eh, Siempre estamos en la primera unidad. Entonces, para empezar, pues es el contenido de la presentación de hoy. Vamos a hablar del sistema global de dominación. Eso es lo que existe actualmente a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando que ese sistema global de dominación tiene, digamos, dos centros de poder, eh, Estados Unidos y la Unión Europea. Eh, entonces, ese sistema global de dominación se llama así porque es un sistema de dominación capitalista que prevalece a nivel de la mayoría de países del mundo, con algunas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Cuba, eh, eh, China, la Unión Soviética, la Unión Soviética, Rusia, eh, Corea del Norte, Vietnam, eh, Venezuela, inclusive que ha escapado por el momento, ¿verdad?, a ese sistema global de dominación y que por eso es que tiene, digamos, una crisis económica Venezuela, ¿verdad?, derivado de esa presión que están haciendo, eh, digamos, los bloques capitalistas, la Unión Europea y Estados Unidos principalmente. Entonces, de acuerdo a esto, dice que la humanidad ha caído en manos de una élite delincuencial, compuesta por banqueros, industriales y políticos profesionales que usan los recursos del planeta y los frutos de nuestro trabajo para perpetuar la acumulación de riqueza. Partiendo de que la riqueza en el capitalismo es creada, ¿verdad? Es generada por los trabajadores. Los capitalistas se convierten obviamente en delincuentes, ¿verdad? Porque el capitalista, al apropiarse de la plusvalía generada por los obreros, se la está robando, le está robando la riqueza creada por los obreros, ¿verdad? Entonces es un delincuente, ¿sí? Pero en la actualidad, esa delincuencia de guante blanco o de cuello blanco, digamos, se ha exacerbado a partir de la aplicación del modelo neoliberal que da inicio en 1973 en todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando me refiero a todo el mundo, o sea, que empezó a aplicarse en el mundo, pero el primer país donde se aplicó fue Chile en 1973. De ahí entonces se empezó a aplicar en otros países del mundo. Entonces, con la aplicación de ese sistema neoliberal, la dominación se globalizó. Por eso se habla de la globalización económica, ¿verdad? Que no es solamente una globalización económica, sino que es política también y es cultural también, ¿verdad? Eh, de manera que mediante ese sistema global, el capitalismo neoliberal logra, digamos, subordinar a los pueblos, a la mayoría de pueblos del planeta, ¿sí? Por eso dice ahí que la humanidad ha caído en manos de una élite delincuencial, ¿verdad? Compuesta por banqueros, industriales y políticos profesionales. Hay una élite secreta de 9 banqueros que domina las finanzas globales, según el New York Times, ¿sí? En la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden ver, digamos, el sitio de donde tomé esa información. Eh, entonces, esos banqueros son dueños de los medios de comunicación, los que ven ustedes ahí, ¿verdad? Utilizan la estrategia de distraer a la población con programas de televisión
superficial. O sea que la televisión digamos, es un arma ideológica que utilizan los capitalistas, ¿verdad? Es un arma estratégica que utilizan los capitalistas para someter a la población, ¿sí? Entonces, nos distraen con programas de televisión superficiales, con productos tecnológicos de corta duración. Por ejemplo, estamos hablando de los teléfonos celulares, ¿verdad? Que no duran mucho, ¿sí? Duran 1 año, 2 años, o exagerando de repente 3, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pero entonces esos aparatos son de corta duración y distraen a la gente con eso. Reality shows, ¿verdad? En el caso de Guatemala, imagínense ustedes que no sé si aún, pero se transmitía un programa en un canal nacional que solo servía para despertar el morbo de la población, ¿verdad? Que además ahí en una oportunidad le pusieron a una muchacha, ¿verdad?, a hacer una operación matemática, 248 más 200 no sé cuánto, ella puso que le salía 4,416, ¿verdad? Imagínense ustedes. Entonces, eso afecta no solo, imagínense cómo está ella, imagínense cómo afectará a la población que miraba o que ve ese programa. Entonces, también con dibujos animados que ridiculizan los valores familiares, como este programa de Los Simpson, ¿sí? Otro programa Padre de Familia y otros programas así, ¿verdad? Noticias de asesinatos. Ustedes ven en los diferentes medios de comunicación, la mayoría de las noticias son sobre asesinatos, ¿verdad? Sobre crímenes. Esto pretende destruir en la población la poca confianza que se tenga, ¿verdad? Y eso evita que las personas se reúnan, ¿verdad? Y lleven a cabo una revolución, ¿verdad? Entonces, según esta investigación del New York Times, hay 9 familias, ¿sí? Esos son los poderosos de los poderosos, esos son los multi, hiper, recontra, mega millonarios, ¿verdad? Entonces esas son las principales familias mafiosas, dice, dueñas de la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? Bueno, pues fíjense ustedes que es el Banco Central de los Estados Unidos, solo que a diferencia de otros países, ¿verdad? Y digamos en el caso de Guatemala, ¿verdad? A diferencia de Guatemala, Guatemala tiene un banco central, que es el único nacional. Bueno, también me parece que el crédito hipotecario nacional, ¿sí? Pero el Banco de Guatemala es el Banco Central, pero es estatal, ¿verdad? En cambio, en los Estados Unidos, no. En los Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es un banco privado, ¿sí? Un banco privado manejado por esas 9 familias, ¿sí? Vean ustedes, las familias provienen de los mismos Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Israel, de Francia, de Italia, ¿sí? O sea, quiere decir entonces que países de la Unión Europea, no todos, ¿verdad? Los más fuertes, países de la Unión Europea con el Reino Unido y con Israel y los Estados Unidos tienen una alianza, ¿verdad? Como dice ahí, una alianza mafiosa, ¿verdad? Para manejar la economía mundial. Entonces, esa organización o esas familias, ¿verdad? Monopolizan los beneficios de la energía, ¿sí? En países, y fíjense ustedes que principalmente en países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque yo por lo menos no he visto en las noticias que en Italia o que en Alemania estén construyendo una hidroeléctrica y que hayan privatizado un río, ¿verdad? No he escuchado eso, no he visto eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que esas familias están extrayendo, históricamente lo han hecho, ¿verdad? Los conquistadores
cuando vinieron a América, ¿sí? Que obviamente no se llamaba América, ¿verdad? Vinieron a robar las riquezas de esta tierra, desde el norte hasta el sur de América, ¿verdad? Y se llevaron las riquezas. Hoy, en pleno siglo XXI, en países de la Unión Europea y Estados Unidos siguen extrayendo, ¿verdad?, las riquezas de los países latinoamericanos y llevándoselas, ¿verdad?, robándolas. Entonces, monopolizan los beneficios de la energía, de la tecnología, de la ciencia, de los alimentos, de la educación, de la salud, dejando a las mayorías en la miseria y el desamparo, ¿verdad? El sistema, digamos, de dominación global, es un sistema que se ha venido, digamos, que se ha venido desarrollando a partir de cuando el capitalismo se desarrolla, cuando el capitalismo se fortalece, ¿sí? Y bueno, también es un sistema de dominación que se fortalece, valga la redundancia, con la aplicación de el modelo neoliberal, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en Guatemala, lo que vemos ahí en esa diapositiva, lo que sucede en Guatemala y en otros países del mundo, ¿sí? Inclusive, fíjense ustedes que tengo un artículo ahí que encontré ahí en Prensa Libre y que me pareció muy apropiado para leérselo a ustedes, ¿verdad? Lo haré más adelantito. Entonces, acá el capitalismo interviene en la salud pública, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la globalización neoliberal no pretende, sino que lleva a cabo la privatización de los servicios públicos, como la salud, la educación, ¿verdad? La alimentación también, ¿verdad? De manera que por eso es que los hospitales están desabastecidos. Por eso es que los hospitales no tienen camas, no tienen cómo atender a la población, porque el sistema neoliberal no lo permite. No lo permite, digamos, haciendo que el Estado reduzca la inversión social, ¿sí? Reduce la inversión social y aumenta la inversión en gastos, por ejemplo, militares. Imagínense ustedes que le reducen el presupuesto a salud y educación y se lo incrementan al ejército, ¿sí? Y Guatemala no está en guerra con ningún país, ¿verdad? Pero bueno, entonces así es el modelo neoliberal. Entonces, los seres humanos tenemos tres virtudes que no se pueden desarrollar, digamos, no se pueden desarrollar en este modelo neoliberal, no se pueden desarrollar en este sistema global de dominación, ¿verdad? Lo cual constituye una violación a los derechos humanos más elementales. En primer lugar, por ejemplo, tenemos el pensamiento crítico racional. Una persona, bueno, Marx lo decía, ¿verdad? Y Federico Engels también lo dice en su discurso frente a la tumba de Marx. Dice que una persona antes de hacer ciencia, antes de hacer política, tiene que satisfacer sus necesidades básicas. Tiene que alimentarse, tiene que vestirse, ¿verdad? Para poder hacer otras actividades. Entonces, el sistema global de dominación no permite que en una sociedad las personas desarrollen su pensamiento crítico. Tampoco permite que las personas desarrollen su capacidad estética o artística, ¿sí? En Guatemala hay muy pocos artistas ya, ¿verdad? Hay muy pocos escultores. Los escultores que hay son los escultores que digamos, salieron, digamos, en décadas pasadas, ¿verdad? Del 44 para finales del siglo XX, ¿sí? Pero en la actualidad no hay desarrollo en el arte, ¿sí?
También su potencial ético se pierde, ¿sí? Y ahí podemos observar cabalmente una televisión, ¿verdad? Un televisor que, como les decía, es un arma estratégica, es un arma ideológica, ¿verdad? Porque mediante la televisión, eh, el sistema global de dominación puede subyugar a la población. Entonces, para ir luchando en contra de lo que es ¿cómo se llama? El sistema global de dominación, se necesita de una democracia participativa, ¿sí? ¿Y qué es una democracia participativa? Bueno, es aquella democracia en la que todas las personas tienen oportunidad de participar y elegir, eh, digamos, a algún candidato, ¿sí? Un candidato que obviamente sale de esa misma masa popular. Entonces, la democracia participativa es el único medio para recuperar la sociedad global y devolvérsela a la población, ¿verdad? Devolverle el derecho de vivir y evolucionar dignamente a la humanidad. El otro día yo hacía una broma en el curso de fundamentos teóricos. Y yo les decía que en la comunidad primitiva, nuestros ancestros podían, podían comer, bueno, nuestros ancestros, ¿verdad? Cuando ya habían descubierto el fuego y aprendieron a hacer el fuego, ¿verdad? Ellos podían comer carne asada todos los días, ¿verdad? Porque pues no había explotación. Ellos tenían la comida ahí, ¿verdad? Y solo tenían que cazarla. ¿Sí? Entonces cazaban un animal, le quitaban la piel, utilizaban la piel, aprovechaban la piel, ¿verdad? Y se comían la carne. Ellos aprovechaban la mayoría del animal, ¿verdad? Porque los huesos los utilizaban para hacer collares o para hacer flautas, ¿sí? Entonces, digamos que en la comunidad primitiva, en algún momento aquellos seres que se encontraban en condiciones, digamos, que vivían en condiciones rudimentarias, ¿verdad? De alguna manera vivieron dignamente porque podían alimentarse, ¿sí? Y eran dueños de toda la tierra, ¿sí? En tanto que en la actualidad no sucede. Acá hay una imagen, veamos, yo creo que ya no van a entrar más estudiantes. Josué, vos podés darle ingreso a los compañeros que vayan llegando. Todavía no me tiene como administrador en la sala, pero ya se les envió la invitación a todos los que estaban registrados, licenciado. Pero me refiero a cómo se llama esta plataforma de Meet. No les puedes dar ingreso vos. De momento no, o sea, desde ahorita como estamos, no. Yo les envié las invitaciones a sus... Y vean ustedes en ese papel, dice algo muy cierto, ¿verdad? Dice, ganaron los ricos que gobiernan para los ricos, con los votos de los pobres que se cansaron de los pobres y se creyeron ricos, y votaron por los ricos que gobiernan para los ricos. Pobres los pobres que se creyeron ricos y votaron por los ricos. Votaron para ser más ricos y se volvieron más pobres. Bueno, fíjense ustedes que esas frases que están ahí en esa imagen son muy ciertas. En Guatemala, a partir de 1954, cada cierto tiempo han habido elecciones, ¿verdad? Antes de 1985, eh, en algunas ocasiones habían elecciones y en otras bueno, antes de 1985 las elecciones eran fraudulentas, ¿sí? Los presidentes que la mayoría eran militares, creo que solo un civil hubo entre 1954 y 1985, solo un civil. Los demás fueron militares que llegaron mediante golpes de Estado o elecciones fraudulentas, ¿verdad? A partir de 1985 hay un cambio, ¿verdad? Entre comillas. Eh, pero en esos procesos electorales, la gente vota por candidatos que no representan sus intereses. Por eso esa imagen es muy acertada, ¿verdad? El contenido de esa imagen
es muy acertado porque los ricos manipulan a los pobres para que voten por sus candidatos, ¿sí? Y entonces ganan sus candidatos y ellos siguen gobernando, ¿verdad? Y los candidatos, obviamente, el beneficio que tienen es que ganan un salario jugoso, ¿verdad? Aparte de que pueden hacer negocios ilícitos y no les hacen nada, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, todo ser humano y toda comunidad humana tienen que resolver 4 necesidades para poder existir. Primero, la necesidad de comer. De ahí nace la economía. Por favor, si alguien tiene encendido su micrófono, lo puede desconectar. Gracias. De ahí nace la economía con sus instituciones y relaciones. La segunda, la necesidad de entenderse con los demás para poder vivir y actuar en comunidad. De ahí nace la cultura con sus relaciones y sus instituciones. También la necesidad de tomar y ejecutar decisiones en nombre de la colectividad. De ahí nace la política. Entonces vean ustedes que acá tenemos prácticamente tres relaciones, ¿verdad? Relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones políticas, ¿sí? Y 4, la necesidad de defenderse físicamente ante agresiones e imposiciones, y de ahí nace con sus relaciones e instituciones lo militar. Ahora, ustedes recordarán que tal vez se los comenté, cuando la humanidad transita de la comunidad primitiva hacia la esclavitud, eh, los que eran jefes de las tribus, ¿verdad? Algunos de ellos empiezan a acumular riqueza, ¿sí? Empiezan a acumular riqueza y como ellos eran reconocidos por la población, eran reconocidos como líderes, entonces la población les daba regalos, ¿verdad? Y entonces estos jefes de tribus se fueron volviendo ricos, fueron acumulando riqueza. Entonces ahí surge la propiedad privada, ¿verdad? Y al surgir la propiedad privada, surgen las clases sociales, porque esos jefes de tribus se convirtieron en clase dominante. Y para poder protegerse ellos y poder proteger su riqueza, crearon el ejército, ¿sí? Entonces, ahí es donde, digamos, ya la humanidad va en camino directamente a lo que sería la sociedad esclavista. Entonces, la calidad de las personas, de vida de las personas y de las comunidades depende de cómo se organizan esas relaciones e instituciones básicas del ser humano. Entonces, hay dos formas de organizarse. Primero, si se organizan con la participación democrática de todos, entonces las instituciones serán beneficiosas para todos. Pero si esas instituciones se organizan o se deja la organización en manos de pequeños grupos de ricos y poderosos, como es lo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Y no solo en Guatemala, sino que en otros países. El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina. Bueno, que ahorita, digamos, Argentina tiene un gobierno, digamos, popular, digamos, ¿verdad? Un gobierno más moderado, tal vez no decirle, digamos, un gobierno popular, porque sí, realmente fueron electos por el pueblo, ¿verdad? Por los votantes que tuvieron acceso a la votación, pero de alguna manera tienen algunas peculiaridades, ¿verdad? Entonces, digamos que es un gobierno progresista, dejémoslo así. Entonces, si esas instituciones y esas relaciones se dejan en manos de pequeños grupos de ricos y poderosos, entonces esos grupos de ricos y poderosos van a aprovechar esas instituciones en su propio beneficio y sin consideración para los demás, como es el caso de nosotros, ¿verdad? Los guatemaltecos, ¿sí? Entonces, esta situación opera hoy en la sociedad global
de la democracia representativa. O sea, digamos, cuando hablamos de sociedad global, estamos hablando de una sociedad mundial inmersa en un proceso de globalización económica, globalización política, globalización cultural, y que sociedad global que se basa, que basa su existencia, obviamente, en la economía capitalista, ¿verdad? En la economía de generación y apropiación de la plusvalía por la explotación del trabajo asalariado, pero que también basa su existencia en la democracia representativa, ¿sí? ¿Y qué es la democracia representativa? Bueno, pues es lo que hacemos los guatemaltecos cada 4 años. Y digo, ¿qué hacemos? Porque aunque yo no vote por los candidatos que ganan las elecciones, ¿verdad? Participamos en un proceso electoral dirigido y manipulado por la propia burguesía, ¿verdad? Entonces, dice, esa democracia representativa permite la existencia entonces de esa sociedad global mundial. Y esa democracia representativa ocasiona, por lo tanto, que alrededor del 80% de la humanidad subsista con escasa o nula calidad de vida, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes que acá se habla de un 80 y un 20%, ¿verdad? Eh, por eso dice ahí en el otro recuadro, mientras que el 20% del primer mundo concentra el 83% de la riqueza del planeta. Ahora, fíjense ustedes que han aumentado en este caso del 80%, ha aumentado el porcentaje, porque antes era, digamos, el 75% de la población mundial, ahora quiere decir que aumentó 5%. Y obviamente se redujo el número de ricos, el número de multimillonarios. Solamente el 20% de la población, ¿verdad?, que corresponde al primer mundo, o sea, los países desarrollados, concentra el 83% de la riqueza del planeta. Y cuando sumamos esos dos porcentajes nos da un 100%. De ese 100%, el 99%, ¿verdad? O más bien dicho, el 1%, es el que tiene la mayor parte de ese 83% de riqueza, ¿sí? O sea, que los que se aprovechan de la riqueza generada por los trabajadores en todo el mundo, ¿verdad? Son solamente un 1% de esa población mundial, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que si el 99% de la población mundial se moviera y se levantara, ese 1% perdería su poder y su riqueza. Entonces, ¿cómo logra una minoría de 10,000 banqueros, capitalistas, industriales y comerciales y sus políticos profesionales excluir a una mayoría de 5,500 millones de seres humanos de los beneficios del trabajo, la educación y la tecnología? ¿Por qué la abrumadora mayoría de los seres humanos tolera esa tiranía de la pequeña oligarquía global? Bueno, vamos a ver que hay un sistema, ¿sí? Es el sistema de dominación, explotación y enajenación, ¿verdad? Que abarca las 4 relaciones básicas del ser humano y que va desde 2 centros de poder mundial, los Estados Unidos y la Unión Europea, hasta los pueblos y barrios más recónditos de América Latina, África y Asia. Eso significa que, digamos, cuando ustedes compran en la tienda de su barrio, ¿verdad? Compran una chuchería, un Tortix o una gaseosa o un helado, ¿verdad? Hasta ahí llega el dominio de la élite mundial, ¿sí? Y entonces lo vamos a ver en un esquema. Acá tenemos el esquema. Vean ustedes, dice ahí, sistema global de dominación, explotación y enajenación de la democracia representativa. Ese es el proyecto histórico del Gran Capital, que abarca
las 4 relaciones principales, dice, las relaciones económicas, o sea, la base económica, ¿verdad? Las relaciones políticas, culturales y militares. Esas 3 relaciones políticas, culturales y militares se sitúan a nivel de la superestructura, ¿verdad? De manera que eso significa que el proyecto histórico del Gran Capital abarca base económica y superestructura, ¿sí? Entonces, en ese esquema podemos observar las características de ese sistema, que están numeradas a un lado, ¿verdad? El primero dice que es vertical y antidemocrático, es decir, va desde arriba hacia abajo. O sea, acá ustedes pueden observar esas líneas, esas flechas, mejor dicho, que indican que que el sistema de dominación va de arriba para abajo, ¿verdad? Y y digamos ahí también en la parte superior izquierda hay unas 4 líneas así curvas, ¿verdad? Que identifican o señalan a las 4 relaciones que están en la parte superior. Y relaciones ¿cómo se llama? En las cuales funciona ese sistema global de dominación, que va desde el nivel mundial hasta el nivel continental, nivel nacional, nivel del istmo, por ejemplo, el istmo centroamericano, nivel nacional, nivel departamental, nivel municipal y nivel local, ¿sí? O sea, el barrio. Por eso dice ahí la segunda característica, que la élite que lo domina es la burguesía atlántica. O sea, quien domina ese sistema global es la élite económica atlántica, o sea, los Estados Unidos y la Unión Europea. Tercero, utiliza las 4 relaciones sociales básicas para dominar y explotar. O sea, como decíamos, la base económica y la superestructura, ¿verdad? Su capacidad de mantener su unidad, eficiencia y direccionalidad pese a las innumerables actividades y operaciones cotidianas que realizan 6.500 millones de seres humanos en las 4 relaciones sociales. O sea que ese sistema global se caracteriza por mantener su unidad, su eficiencia y su direccionalidad a pesar de los movimientos que haga la mayoría, ¿verdad? A pesar de las operaciones cotidianas. Pero imagínense que si todo el pueblo, toda la población mundial se levantara, obviamente el sistema capitalista caería. Entonces, en esa gráfica podemos ver ese sistema global de dominación. Entonces, ese sistema global de dominación se lleva a cabo, como dice ahí, a través de 3 instituciones principales. Primero, la economía nacional de mercado, o sea, eso corresponde a la base económica. Segundo, la democracia formal, eso corresponde a la superestructura. Y el Estado clasista, que también corresponde a la superestructura. Entonces, observamos ahí que ese sistema global de dominación abarca base económica y superestructura de una sociedad. Entonces, esas 3 instituciones del sistema son intocables, porque son los pilares que sostienen el orden burgués. O sea, como son los pilares que sostienen el orden burgués, para poder, digamos, cambiar una sociedad, hay que derrumbar esas 3 instituciones. O sea, hay que cambiarlas, ¿verdad? Lo que garantiza su estabilidad y reproducción cotidiana. Estas tres instituciones permiten que la sociedad capitalista se reproduzca y se fortalezca diariamente. Entonces, el funcionamiento y la protección de esas 3 instituciones, la economía nacional de mercado, la democracia formal y el Estado clasista, son la esencia del proyecto histórico del capital, porque le proporcionan su riqueza económica y su poder de dominación. Entonces,
esas tres instituciones, ¿verdad? Están integradas aquí en este esquema, ¿sí? Acá las tenemos en la parte izquierda, ¿sí? Eh, entonces dice ahí, integrando esas tres instituciones a la gráfica anterior, obtenemos el siguiente esquema, ¿verdad? Entonces ahí aparecen siempre las cuatro relaciones principales, ¿verdad? Que se dan en la base económica y la superestructura, y las instituciones a través de las cuales la élite mundial pues lleva a cabo esa dominación. Entonces, como podemos observar, esa otra vez la característica de ese sistema global de dominación es que es vertical, ¿verdad? Va de arriba hacia abajo. Pero hay otro sistema, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación. ¿Y en qué consiste el sistema global de emancipación? Emancipación significa liberación, ¿verdad? Digamos, significa independencia, ¿sí? Entonces, el sistema global de emancipación no significa reformar la sociedad burguesa, porque reformar la sociedad burguesa significa reformar o modificar las instituciones burguesas. Y eso, bueno, eso lo único que hace es que al reformar las instituciones burguesas, lo único que sucede es que las instituciones burguesas tendrían más eficiencia, ¿verdad? Más efectividad para, digamos, mantener la dominación sobre la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, el sistema global de emancipación consiste en transformar a la sociedad burguesa cualitativamente. ¿Eso qué quiere decir? Revolucionarla, ¿sí? Transformarla. Es decir, sustituir las instituciones burguesas, Estado burgués, derecho burgués, economía burguesa, ¿verdad? O sea, la economía nacional de mercado, por instituciones, ¿verdad? Eh, democráticas, pero digamos que pertenezcan a la democracia popular, a la democracia participativa. Y acá en este esquema podemos ver cómo funcionaría o cómo funciona un sistema, digamos, de emancipación, ¿sí? Por eso ahí dice, en la parte superior, dice, nuevo proyecto histórico de las mayorías, la democracia participativa. Cuando hablamos de la democracia participativa, queremos decir que toda la población participe en, digamos, la selección, ¿verdad? La selección y la elección de sus propios candidatos, ¿sí? En la actualidad no sucede eso. En la actualidad no permiten que las grandes mayorías elijan a sus propios, digamos, no dentro de un proceso de representatividad, sino que no elija a sus propios candidatos, ¿verdad? Hay países donde sí lo hacen, donde en una cuadra, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos cuadra, eligen al representante, ¿sí? Y ese representante actúa en un nivel superior donde se eligen a otros representantes. De manera que los representantes que salen electos directamente del pueblo conforman una institución verdaderamente popular. Ahora, en el caso de Guatemala no la tenemos, ¿verdad? Porque el Congreso no es una institución popular, ¿verdad? El Congreso es una cloaca, ¿verdad? Es una reposadera, pues, ¿verdad? Por todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que sucede ahí y lo que hacen esos diputranzas, ¿verdad? Ustedes ya saben eso. Entonces, el programa de transición, que es el medio para llegar a tal fin, se deriva de dos elementos. Primero, de la realidad capitalista actual, o sea, teniendo una realidad capitalista actual que se caracteriza
por el empobrecimiento acelerado de la mayoría de la población, ¿verdad? Y teniendo una institucionalidad de la democracia participativa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la realidad capitalista actual genera, ¿verdad? Sus propios contradicciones que llevan a la postre al sistema capitalista a transformarse, ¿verdad? Entonces, una de los elementos es la democracia participativa, ¿verdad? Obviamente ese sería el pilar de un nuevo proyecto histórico de las mayorías, ¿sí? O sea, de un sistema global de emancipación, ¿sí? O de liberación. Entonces, ese programa debe tener, por lo tanto, los siguientes elementos. Y es lo que tenemos ahí en ese esquema, ¿sí? Vean ustedes que a pesar de que ese esquema nos muestra un proyecto de las mayorías, un sistema global de emancipación vertical, la característica principal de este sistema es que viene de abajo para arriba, va de abajo para arriba, ¿sí? Y obviamente tenemos una nueva economía. La economía nacional de mercado, pues, es sustituida por una economía social de mercado, ¿sí? Mientras se puede establecer una economía de equivalencias. Digamos, el Estado burgués, ¿verdad? Es sustituido por un Estado democrático, ¿sí? Y la democracia participativa es sustituida por la democracia participativa. Perdón, la democracia, dije, por si me confundí, la democracia representativa es sustituida por la democracia participativa. Bueno, acá terminamos esta presentación. Solamente quisiera saber si tienen dudas